Muy buenas tardes. Realmente estoy muy contento de poder seguir con la serie en el libro de Colosenses y quiero que abran sus Biblias en el capítulo 2 del libro de Colosenses. Y cómo no estar contento de hablar de Colosenses, donde vemos la supremacía de Cristo, donde vemos este Dios maravilloso que vino a esta tierra a rescatarnos, a salvarnos del pecado y a darnos una salvación perfecta. Entonces, conforme esta tarde continuamos con el estudio de la epístola a los Colosenses, cuando llegamos al capítulo 2, que es donde estamos, y leemos los versículos 18 y 19, nos encontramos que el apóstol Pablo está tratando con el tema del misticismo. Y leo para ustedes, versículo 18. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. He titulado este mensaje El misticismo, la religión de la subjetividad. Y les voy a explicar por qué. El apóstol Pablo aquí trata con uno de los problemas que aqueja a la iglesia moderna. La iglesia moderna está plagada de misticismo. Y en este texto nos queda muy claro que el mismo problema estaba siendo enfrentado en la iglesia de Colosas. La iglesia estaba siendo aquejada por esta plaga que les hacía quitar los ojos del Salvador perfecto. Desde el momento que usted le permite a un místico que le cante y le susurre al oído, sus ojos inmediatamente se van lejos del Cristo perfecto que revela la palabra de Dios. El misticismo es como cataratas en los ojos que le imposibilita al creyente ver la hermosura de Cristo. Y uno de los grandes problemas que crea el misticismo en las iglesias es que crea cristianos de segunda clase. ¿A qué me refiero con cristianos de segunda clase? Cristianos incompletos. Y estoy diciendo de segunda clase de acuerdo a la visión del místico. Así que tengo un pedido para usted esta tarde. Huya del misticismo. Corra a la palabra de Dios. Usted no es un creyente de segunda clase. Usted no es un creyente de segunda categoría. Usted ha sido hecho completo en Cristo. Pero definamos mejor a qué me refiero con misticismo. ¿Qué es el misticismo? Porque no todos entienden el concepto de la misma manera. Es más, el doctor Walter Martin, que era un experto en religiones falsas, sectas religiosas falsas, siempre aconsejaba que cuando uno iba a hablar con alguien acerca de las creencias de esa secta, que uno tenía que definir los términos. ¿Por qué? No todos se refieren a lo mismo al usar algunas palabras. Cada cual tiene distintas ideas que están comprendidas en ese término misticismo. Entonces, definamos el término. Bueno, bíblicamente podemos definir el misticismo como la creencia de que el conocimiento directo de Dios o de toda verdad espiritual puede alcanzarse a través de la experiencia subjetiva. Le repito el concepto. Bíblicamente podemos entender el misticismo como la creencia de que el conocimiento directo de Dios o de toda verdad espiritual puede alcanzarse a través de la experiencia subjetiva. Subjetiva quiere decir que se basa en el sujeto, en la persona. Es lo opuesto a algo objetivo. La idea subjetiva proviene del corazón de la persona. La verdad objetiva proviene de la palabra de Dios.
son dos polos opuestos. La verdad subjetiva proviene de mi corazón. La verdad objetiva proviene de Dios, el único dador de la verdad. Entonces, huya del misticismo. Corra a la palabra de Dios. El misticismo es la idea de que la revelación de Dios viene a través de la intuición o la percepción de la persona. Entonces, tenemos que definir esos dos conceptos también. Intuición y percepción. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, la intuición es la supuesta habilidad que una persona tiene para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata, sin la intervención de la razón. Caso típico. Oh no, sí, ya sé de lo que me hablas. Ni está pensando en lo que usted le dijo. Esa es la intuición. Ya sé, sin saber qué, pero ya sé. La percepción, ¿no? La intuición ya la definimos. La percepción es ese primer conocimiento de una cosa que usted tiene por medio de ¿qué? De la vista, ¿no? De las impresiones que usted va a obtener a través de ¿qué? De sus sentidos. Entonces, esa es la percepción. Usted se guía basado en lo que sus sentidos le dicen. Lo que vio, lo que escuchó, lo que tocó, palpó, lo que olió. O sea, que el misticismo es una mezcla de esto. Se alimenta de estas dos cosas. Se alimenta de la intuición y se alimenta de la percepción. Pero esto se pone aún peor. En las iglesias no solamente hay gente diciéndole verdades que ellos perciben y que ellos intuyen, sino que se pone aún peor, porque el misticismo es también la idea de que el conocimiento de Dios no se puede alcanzar a través del razonamiento humano. No se puede alcanzar a través del intelecto humano. Entonces, la gente debe dejar a un lado el razonamiento lógico informado por las Escrituras. Y eso es un error grave. O sea, dejo de pensar, dejo de usar la razón, trato de comprender a Dios rápidamente, alocadamente, y me ayudo usándome ¿de qué? De mis sentidos, de lo que mis sentidos me comuniquen. Imagínense que esa manera de llegar a la verdad de Dios es extremadamente peligrosa. Esto es comida chatarra espiritual. Ya no me alimento de la palabra de Dios. Esto es comer el primer pensamiento acerca de Dios que viene a mi mente desinformada. Esto es cambiar el pan de vida, Cristo, su palabra, por una galleta vieja, con hongos, húmeda y completamente carente de nutrientes espirituales. Eso es lo que usted está haciendo. Esto es un divorcio de la espiritualidad verdadera y el uso de la mente humana que por diseño de Dios debe estar informada por la palabra de Dios para ayudarnos, para entender a Dios y vivir para su gloria. Y eso es lo que pone al creyente y a la iglesia en una posición de vulnerabilidad. Porque ahora el creyente queda expuesto a su propia percepción para entender la vida. Cuando el creyente adopta un estilo de vida místico, cuando el misticismo es lo que controla a la persona, éste se expone a peligros mortales. ¿Por qué? Porque el creyente cambia la autoridad bíblica de las Escrituras por sus experiencias y por sus percepciones personales. Esto es repetir el pecado de Eva una y otra vez. Eva deja a un lado el mandamiento de Dios para seguir lo que era bueno y agradable a sus ojos. Este es el peligro de dejar la palabra de Dios a un lado para adoptar un estilo de vida marcada por visiones, revelaciones personales, mensajes extrabíblicos nacidos ¿de qué? Del corazón del hombre. Y es también el peligroso hábito de dejar el cerebro a un lado, de desconectar la mente, exponiendo
al creyente a sus emociones, a sus intuiciones, a sus experiencias ultra, super, recontra, archi, increíblemente supernaturales. Todo, menos la palabra de Dios, es lo que controla a la persona. Y ese es uno de los grandes peligros promovidos por los grupos carismáticos, que como fuera el caso de los gnósticos en el siglo II después de Cristo, promovían que para llegar a los secretos de Dios, ¿qué había que hacer? Para poder verdaderamente conocer la voluntad de Dios, la mente no tenía ningún valor para eso. Había que dejar el cerebro a un lado. Pero la realidad es que somos mandados por Dios mismo a que le amemos ¿cómo? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y esto lo vemos en Lucas 10:27, en Marcos 12:30, y es lo que el Antiguo Testamento nos viene diciendo desde hace miles de años, desde Deuteronomio 6, 4 y 7. O sea, la mente del cristiano, hermanos, la mente del cristiano, amigo, presente en esta tarde, es vital para entender a Dios. Es fundamental para tener un amor y una devoción al Dios verdadero. El Dios verdadero de la Biblia se hace conocer por su palabra. Define qué es lo que quiere para su vida por su palabra. El Salmo 19, usted lo puede dividir en dos. La primera parte con la revelación de Dios, la revelación natural. Sí podemos ver la naturaleza y quedarnos maravillados de Dios, de su poder, de su grandeza. Pero usted le puede hablar a una montaña todo el día y esa montaña no le va a poder explicar lo que la segunda parte del Salmo 19 le explica, que usted es un pecador, que si no se arrepiente, si no acepta a Cristo, el único que vivió una vida perfecta, para pagar por su pecado, usted va al infierno. Y esa es parte de la revelación especial de Dios. Y solo lo tenemos a través de la palabra de Dios. Usted no tiene ni necesita ningún tipo de revelación extrabíblica. Los verdaderos adoradores, ¿qué dice la palabra? Van a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4, 23 y 24. Pero déjeme que le ilustre un poco lo que le estoy diciendo. Recuerdo que antes de volver a Delaware, cuando estaba todavía trabajando para Grace to You, fuimos a Kentucky para la conferencia Truth Matters. Y eso fue en mayo del año pasado. A mí me tocó traducir al hermano Justin Peters, y él estaba predicando de este tema del misticismo y de cómo los místicos ven al intelecto humano como el enemigo de la relación del creyente con Dios. Imagínese eso. El intelecto humano, dado por Dios, ahora se ha convertido en el enemigo de nuestra relación con Dios. Y recuerdo que uno de los puntos que él hizo fue que maestros carismáticos, tales como Joyce Meyer, promovían lo que ellos llaman la mente desconectada. Ella enseña lo siguiente, y cito, estoy citando a esta señora: deja de intentar acercarte a Dios con la cabeza o con la mente. Es una cuestión del corazón. Tienes que ver lo que hay en tu corazón. En cuanto te pongas a razonar, vas a tener problemas para creer. ¿Escuchó lo que dijo esta maestra del misticismo moderno? Ella le pide que deje de intentar acercarse a Dios usando su intelecto o su mente, todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Ella le dice que la religión verdadera es una cuestión del corazón y que si usted no se guía por lo que hay en su corazón y si usted no solo no se guía por su corazón, sino que encima trata de razonar o de usar su mente, entonces usted va a tener problemas para creer en Dios, creerle a Dios. ¿Y sabe lo que le contestó Justin Peters, que estaba enseñando ahí?
El hermano fue a la palabra de Dios. Fue a la palabra de Dios para refutar esa locura que Meyer estaba enseñando. Y nos llevó a Jeremías 17:9, que nos dice qué es lo que hay en nuestro corazón. Jeremías 17:9 dice: más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? En el hebreo dice que es enfermo está el corazón. Usa una de las peores descripciones para hablar. Pero el hermano Peter también nos mostró desde Proverbios 28:26 que dice: el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. Así que queda claro que el misticismo empaña la visión de Dios. No solamente sufrir de cataratas en los ojos, es sufrir de lo que se llama endoftalmitis, que es cuando le sale pus de los ojos. El misticismo es la religión de la subjetividad. Usted es controlado por su malvado corazón. Usted es guiado por su percepción de las cosas que no ve y no entiende. Y eso es algo muy peligroso para su vida. El cristiano debe estar guiado por el Espíritu de Dios. La mente del cristiano debe estar informada, ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Pablo? Romanos 8, 14 al 16. Leamos eso. Él dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Huya del misticismo, corra hacia la palabra de Dios. Usted no es un creyente de segunda categoría, usted ha sido hecho completo en Cristo. El cristiano debe tener la mente de Cristo, y la mente de Cristo está exhibida en su palabra. La mente de Cristo es la Biblia. Y conforme Pablo lanza este tercer ataque al error que aquejaba a la iglesia en Colosas, él les ordena a que no se dejen engañar por el misticismo. Porque los falsos maestros estaban diciendo: no, Cristo no es suficiente, necesitas más. Así que Pablo analiza y desmenuza el error del misticismo, mostrándonos una descripción del error y explicándonos la causa del error, de dónde viene este error. Y dado que hay tanto de qué hablar aquí, tanto, hoy lo que vamos a ver es simplemente la primera parte de este mensaje, que trata con la descripción del error, y estaremos viendo solo el versículo 18. La semana que viene veremos la segunda parte de este mensaje titulado El misticismo, la religión de la subjetividad, y veremos la causa del error, el versículo 19. Así que, conforme usted mira ahí conmigo, versículo 18, quiero que entienda lo siguiente acerca de esta sección. Esto no es un ataque a los hermanos. Ni Pablo estaba atacando a los colosenses, ni es mi intención atacar a los hermanos. Esto no es un ataque dirigido a hermanos en la fe. Esto es todo lo contrario a un ataque. Este es un versículo en defensa, en favor de esos hermanos, instándoles a que huyan del misticismo y corran hacia el refugio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no son creyentes de segunda categoría. Ellos han sido hechos completos en Cristo. Y lo que vemos en este versículo 18 es el corazón pastoral de Pablo, cuidando a las ovejas de Cristo. Y recuerde, algo que hablamos antes, Pablo ni siquiera conocía personalmente a esta congregación, pero él los amaba en Cristo. Y a muchos de ustedes, yo no los conozco personalmente, solo conozco a la congregación de acá, bereana, pero mi corazón pastoral se duele por usted si usted está escuchando
místicos, que los llevan a visiones, sueños, palabras que Dios reveló y no los llevan a la palabra de Dios. Porque es mi deseo que usted también, ¿qué? Huya del misticismo y corra, ¿qué? Hacia la palabra de Dios. Y si no tiene una Biblia, pídanos una Biblia. No quiero que usted sea un creyente de segunda. Si usted ha confesado a Cristo y Él ha perdonado sus pecados y lo ha llamado a la familia de Dios, usted ha sido hecho completo en Cristo. Entonces, conforme consideramos la descripción del error, vamos a dividir este mensaje del versículo 18 en dos partes. La primera la llamaremos la orden acerca del misticismo y la segunda parte la llamaremos la enseñanza acerca del misticismo. Entonces, comencemos con nuestro primer punto, la orden acerca del misticismo. Aquí es cuando Pablo le habla a los hermanos acerca de lo que deben hacer. ¿Qué deben hacer? ¿Qué les dice? Nadie los defraude de su premio. Nadie los defraude de su premio. Eso leyendo de la versión, la Nueva Biblia de las Américas. La Reina Valera lo debe tener muy similar. Entonces empecemos por apuntar que esto es una orden. Esto no es algo optativo, esto no es algo opcional. No, que nadie los defraude, es una orden. Los creyentes debían rechazar este intento de los falsos maestros por defraudarles o robarles su condición de haber sido hechos completos en Cristo. La expresión que nadie los defraude usa una palabra en griego, braveuo, que significa actuar como juez, un árbitro o como es el que da el premio. O sea, la expresión viene a significar que nadie los deprive de algo o que nadie los descalifique. ¿Y cuál es el premio? ¿Cuál es el premio que les roba a los creyentes? ¿De qué premio está hablando Pablo? Bueno, en el contexto de Colosenses, la epístola que estamos estudiando, él les está diciendo que nadie les quite, ¿no? O que nadie se enseñoree sobre ellos a modo de quitarles la libertad en Cristo. Vimos un poco eso el mensaje pasado, hablando acerca del legalismo. Que nadie, dice esta vez, basado en su misticismo, en las supuestas revelaciones que recibe, venga a convertirse en juez suyo, descalificándolo de correr la carrera de la fe, descalificándolo de seguir avanzando en su conocimiento de Cristo. Ahora, ¿cómo es que estos falsos maestros se convertían en jueces de los colosenses? Bueno, lo hacían al ejercitar la intimidación espiritual, al amedrentar, a acobardar a los colosenses haciendo uso de sus supuestos dones y de sus supuestas capacidades espirituales especiales. Los falsos maestros mostraban una falsa humildad, afirmando estar orgullosos de su humildad. Esto es muy común en nuestras congregaciones hispanas, donde personas sin mucho conocimiento bíblico ejercen poder, ejercen un dominio sobre otros simplemente porque afirman tener un conocimiento de Dios que nadie tiene. Estos hermanos afirman haber visto visiones increíbles o haber recibido palabras especiales de Dios que los ponen en una posición de liderazgo y de superioridad sobre otros. Muchos afirman haber soñado con esto o aquello acerca de tal o cual persona. La gran mayoría, tristemente, afirma que Dios les habló y les mostró algo revelador acerca de otra persona. Tantos otros dicen que tienen palabra para otros y que esa palabra es revelación de Dios. En ningún momento hablamos, mire hermano, vamos acá a Colosenses 3. Si ustedes después han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, ¿no? Y usted le dice al hermano, desde la palabra. No. Le voy a contar otra historia. Yo sé que les gustan las historias. Fui una vez a una iglesia donde había una hermana que decía ser profetisa.
Y se paró delante de la congregación y casi entrando en trance, ¿no? Con una voz de ultratumba y bien tétrica, decía como los profetas de antaño: así dice el Señor. ¡Wow! Aún en ese momento de confusión doctrinal en el que yo estaba pasando, yo pensaba, pero ¿cómo es que Dios le habla así? ¿Y para qué? Porque yo no veía nada importante que tenía que ver con el Evangelio, ¿no? Y lo otro, si Dios tiene que decirme algo a mí, ¿por qué no me lo dice a mí? ¿No? Pero lo peor es que ella decía que el mensaje venía del Espíritu Santo, lo que dejaba en evidencia dos cosas. Y sígame el razonamiento. La primera cosa que dejaba en evidencia es que la hermana ignoraba las Escrituras. O a lo sumo era desobediente a las Escrituras, si es que las sabía. La segunda cosa que dejaba en evidencia es que, dado que el Espíritu Santo no se contradice a sí mismo, entonces o ella estaba inventando todo o estaba dándole rienda suelta a su percepción. ¿Se acuerdan que les dije? Por ahí sintió eso y ¡ay, lo digo! Dios me está hablando, ¿no? Lo que en la carne le hacía decir lo que dijo, ¿no? Su carne. Porque, hermanos, el Espíritu Santo claramente escribió en 1 Corintios 14, 34 y 35. Escuchen esto. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Bueno, también ella, esta hermana, pudo haber ido, ¿no? O pudo haber practicado lo que 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 12 dice, y les leo, que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Y esto no es ser machista. Este es el diseño de Dios. Y lo que Dios asignó para el hombre y la mujer de Dios, para que el hombre y la mujer de Dios jueguen su rol asignado por Dios. Que cumplan el rol asignado por Dios. Para muestra basta un botón. Mire lo que hizo Eva. En vez de ir a consultar al líder que Dios puso sobre ella, ella hizo todo el trato, lo escuchó y termina haciendo caer a Adán. Y fíjense que en los ojos de Dios el responsable era Adán y no Eva. ¿No? Pero bueno, todo esto que les dije solo puede ser aplicado al aplicar la Biblia. Pero ¿sabe qué? El misticismo oscurece la instrucción. El misticismo oscurece la instrucción. ¿Y qué era lo que estaba pasando con la iglesia y los místicos en Colosas? Bueno, ellos estaban tratando de venderle esta religión de la subjetividad a estos inseguros colosenses, quienes estaban prestándole sus oídos, como el joven falto de entendimiento le estaba prestando los oídos a la ramera en Proverbios 7, ¿se acuerdan? Que le susurraba al oído. Entonces, no le preste su oído a la falsa enseñanza. Tenga cuidado. En este caso, los falsos maestros estaban desalentando y descalificando a los colosenses de seguir corriendo la carrera de la fe. Pero bueno, hermanos, eso es control, eso es manipulación. Todo aquel que impone condiciones sobre la gente, basado en las visiones que ha visto, basado en sueños que ha tenido, o basado en las palabras que Dios le ha revelado, entre comillas, ese se convierte en ese umpire, en ese juez, en ese que dictamina y le dice a los demás, estás descalificado, porque estás confiando en Cristo solamente. ¿Cómo puede ser? Confiando en Cristo solamente, la palabra, no, Dios me ha dado revelaciones para ti. Y ellos le dicen, se necesita más que eso, se necesita la palabra y la palabra que Dios me ha dado. Y sí, tal cual, esa actitud es la actitud de las sectas, ¿no? Sectas mortales como los testigos y como los mormones. Los hermanos
que usan otra cosa que no sea la palabra, se convierten en tan falsos maestros como un testigo o un mormón. Es tan simple como eso, porque hablarle a la gente sin basarse en la palabra de Dios es simplemente hablar lo que está en el corazón de ellos. Están actuando como falsos maestros, que son gente envanecida en su mente carnal, que simplemente habla lo que se le viene a la mente y lo tratan de vender y manufacturar como que es palabra de Dios. Eso es lo que produce el misticismo. Y por eso Pablo les dice a los colosenses, reaccionen. Ustedes recibieron el evangelio verdadero. Ustedes fueron hechos perfectos en Cristo, completos en Cristo. Dejen de escuchar el canto de sirena de estos hombres. El misticismo produce una religión de subjetividad, es todo acerca de las personas, donde las masas son dominadas y llevadas al yugo de la esclavitud espiritual. Y la subjetividad de estos pseudo profetas que basan sus revelaciones especiales para descalificar a los cristianos en esta carrera de la fe que todos estamos llevando a cabo, ¿no? Es algo peligroso. Subjetividad. ¿Qué es subjetividad? Es lo que usted piensa. La subjetividad es lo que usted cree, es lo que usted piensa, lo que usted dice que le ha sido revelado a usted. Subjetividad, ¿sabe lo que dice la subjetividad? Yo soy la cabeza, no Cristo. Eso es todo lo contrario a la verdadera iglesia de Cristo, que está haciéndose, tomándose, conectándose a la cabeza, que es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Ahora, vamos a contestar esta pregunta. ¿Cómo gobierna Cristo su cuerpo? El cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿cómo lo gobierna? Bueno, de la misma manera que usted gobierna su cuerpo. ¿Cómo usted gobierna su cuerpo? Con la mente. Ahora, ¿cuál es la mente de Cristo? La palabra de Cristo, la Biblia. Entonces, Cristo domina, controla su cuerpo, la iglesia, a través de la palabra. No a través de revelaciones que le da a Juanito, Juan de los Palotes o quien sea. No, está dada la palabra para que usted la viva y la crea. ¿Y sabe qué? Lo más lindo de esto que dice la palabra en 1 Corintios 2:16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra. ¿Tiene usted la mente de Cristo? Le pregunto. Bueno, si la tiene, entonces su pensamiento estará guiado ¿por qué? Por la palabra de Dios, algo objetivo, ¿no? Y si no la tiene, bueno, le advierto, usted caerá víctima de la subjetividad de usted mismo o de otros. Y déjeme que le informe que tristemente las iglesias hispanas están llenas de subjetividad. Las iglesias hispanas están llenas de misticismo. Usted recuerda el libro de los jueces, si lee, ¿no? Ahí el pueblo judío tenía la revelación de Moisés. Ya habían algunas revelaciones de profetas que estaban siendo dadas y aún así, por desobedientes, ¿qué dice? Cada cual hacía lo que quería. Dice Jueces 21:25, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Y de la misma manera, aquellos que a pesar de tener una revelación completa en la Biblia, en la palabra de Dios, ¿no? Hacen lo que quieren, a pesar de tenerla acá enfrente o en sus teléfonos. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Viven como si el rey, ¿no? Como si el rey Cristo no estuviera presente. Como si el rey Cristo no nos hubiera dado justamente su mente para saber cómo nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, debe funcionar. Hermanos, el misticismo choca de frente con la revelación bíblica. No es bueno. Huya del misticismo. Corra hacia la palabra de Dios. Usted no es un creyente de segunda. Usted ha sido hecho completo en Cristo.
Y así como Pablo les ordena a los hermanos acerca de cuidarse y no permitir que el legalismo les convierta en un creyente de segunda categoría, a modo de que puedan resguardarse ahora de este misticismo que él les dice, les enseña a identificar esa amenaza. Pablo les enseña ahora a identificar esa amenaza. Así que eso es lo que vamos a ver en el punto 2, siempre en el versículo 18. Este es el punto 2, que es la enseñanza acerca del misticismo. Pablo nos dice 3 cosas acerca de los promotores del misticismo. Nos dice que lo hacen deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de ángeles, basándose en las visiones que ha visto y envanecido sin causa por su mente carnal. ¿Cómo nos ayuda esto para huir del misticismo? Bueno, veamos lo siguiente. El místico, ¿cómo se puede definir? Bueno, es la persona que se guía, ya lo vimos anteriormente, por sus intuiciones y percepciones. Entonces, ¿qué? Es una persona desconectada de la cabeza. El místico está desconectado de Cristo. No importa cuántos años de iglesia tenga esa persona. Si esa persona es un místico, está desconectado de Cristo. El misticismo y la subjetividad rechazan el señorío de Cristo. Los que practican esta forma de religión no están asidos, no están agarrados, no están integrados a la cabeza que es Cristo, sino que ellos mismos se han constituido en cabeza y en jueces, aquellos que imparten justicia y descalifican a otros creyentes. El místico es un ser espiritual desnutrido, porque está alimentado por sus propias fantasías, porque está aislado y paralítico, mullido en su propio orgullo espiritual. El místico está postrado y tirado en la cama de su falsa humildad, soñando e imaginando cosas que nada tienen que ver con el mensaje de Cristo. Y está también deleitándose en la humillación de sí mismo. Eso es lo que dice la palabra. Estos falsos maestros se jactaban de su autoabandono, de la falta de cuidado que tenían por las cosas materiales y físicas. Pero esta supuesta humildad no era otra cosa que un orgullo asqueroso. Tengamos cuidado con esto. Esto es muy común hoy en día. Pablo usa un término, tapeinofrosune, es medio difícil. Es un sustantivo para la palabra humildad. Esto se usa regularmente en el Nuevo Testamento para hablar de una virtud que todo cristiano tiene, la humildad. Pero en este caso, aquí Pablo lo usa para referirse a una actitud pecaminosa. ¿Cómo puede ser? Bueno, entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuál era la naturaleza del pecado que Pablo se está refiriendo aquí? ¿Y en qué se diferencia de la virtud descrita por la misma palabra? ¿Cuál es la diferencia si él está usando la misma palabra? Bueno, Pablo está usando humildad de una manera sarcástica para expresar y condenar la actitud altanera de los falsos maestros. Los falsos maestros con sus mentes carnales se envanecían por cualquier cosa en vez de someterse a la instrucción apostólica. Y hoy pasa lo mismo. La revelación apostólica, la Biblia, es dejada a un lado. Los falsos maestros eran los místicos que tenían nuevas revelaciones, conocimiento y sabiduría secretos y visiones místicas. Pero el problema es que eran individuos que tenían mucha influencia en las iglesias o que atraían a algunas personas y que obviamente se promocionaban a sí mismos, atrayendo sobre sí mismos, digamos, esta multitud, ¿no? Mostrando esa piedad falsa, ¿no? Mostrando esa espiritualidad externa, deleitándose en la humillación de sí mismos. Y eso los convertía en gente peligrosa, porque la gente les creía. Eran como argentinos en la iglesia. Perdón, mi patria.
La descripción de los falsos maestros es completamente diferente al significado real de la palabra humildad, que transmite la idea de débil, insignificante, bajo, plano. Entonces, ¿cuál era el uso normal de la palabra? Si va conmigo a Colosenses 3:12, ahí lo vamos a ver. Pablo describe cómo se debe ver esta humildad y cómo esta virtud de la humildad brilla para la gloria de Cristo. Los cristianos están llamados ¿a qué? A revestirse de tierna compasión, bondad, humildad, ahí está nuestra palabra, mansedumbre y paciencia. Esa es la verdadera humildad. Y esa actitud promueve a Cristo en total oposición a lo que los falsos maestros estaban haciendo en Colosas con su autopromoción y su espíritu altanero. Pero veamos ahora, ¿a qué se refiere Pablo, pasando al siguiente punto de ahí, con la adoración de los ángeles? ¿A qué se refiere con esto? Bueno, aparentemente esa herejía ecléctica que atacaba a la iglesia colosense también tenía algunos componentes de una costumbre pagana de la adoración de ángeles. Y ecléctico en el sentido de que incorporaba varias maneras de ver la vida, varias filosofías, totalmente opuestas entre ellas, ¿no? Y esta herejía era una mezcla de ideas justamente religiosas, paganas y judías, con una naturaleza y alcance sincretista, ¿no? Esa tendencia a armonizar, a querer unir corrientes de pensamientos que son todas opuestas. Y eso es típico hoy en día. La gente sin discernimiento come lo que venga. O con tal de que vengan basado en la palabra Cristo y Dios, adentro. Algunos componentes sincretistas de esta filosofía implicaba, ¿saben qué? Una ascensión visionaria al cielo. Sobre todo para el iniciado o el nuevo creyente. Tenía que entrar haciendo este tipo de cosas, ¿no? Y este nuevo creyente, este iniciado, se preparaba durante rigurosas prácticas ascéticas, donde dejaba de comer, no hacía esto, no hacía lo otro, mostraba la dureza ahora que tenía espiritual y que odiaba su cuerpo, ¿no? Entonces, para prepararse, para recibir estas visiones, lo que se ofrece hoy en día en muchas iglesias carismáticas es bastante parecido, ¿eh? Mucha gente en las iglesias siente la presión para ser recibido, ¿no? Inventar historias para poder ser aceptado por sus pares. Y escuche esto, ¿eh? No es que mientan, porque muchos no están mintiendo. Muchos verdaderamente están teniendo sueños o tienen fuertes impresiones en su ser de que algo va a suceder. No le están mintiendo. A veces tienen verdaderamente una percepción de que algo, ¿no? Por ejemplo, dicen, me acordé de Juan Pérez. Oh, qué raro, hace rato que no pienso en Juan Pérez. Voy a orar por Juan Pérez. Oran por Juan Pérez y luego se enteran que Juan Pérez tuvo un accidente, estuvo en el hospital y la oración que ellos hicieron por Juan Pérez, Dios la usó para salvar la vida de Juan Pérez. No estoy diciendo que esas cosas no pasan, pero el problema, hermanos, es cuando hacemos de eso una normativa o cuando queremos decirle, oh, Dios me dijo. Dios no le dijo nada. Sí, es verdad que el Espíritu Santo a veces usa lo que en inglés se llama prompt. El Espíritu Santo lo lleva a orar. Pero de eso a decir que Dios le habla, que tiene sueños, que se le apareció un ángel, que el ángel le puso la mano para que orara y lo alentó para que orara, todo ese tipo de cosas es lo que está pasando en muchas iglesias. Porque la gente siente que si no dice ese tipo de cosas, nunca son aceptados como espirituales. Eso no es bíblico. Y es todo lo contrario a lo que Pablo está enseñando. Es más, Pablo está atacando esa forma de vivir la vida cristiana. El misticismo es inaceptable para el cristiano que tiene la palabra de Dios. Así que hay mucha gente que tiene esos testimonios, ¿no? Pero a veces se les va la mano y terminan mintiendo. Y llega un punto que no se dan cuenta que están viviendo una realidad alternativa
donde están tan metidos en su mundo de que algo milagroso tiene que pasar, algo increíble me tiene que pasar, algo súper increíble, archifabuloso tiene que venir a mi mente, porque si no, ay, ¿cómo le hago a Juanita que me va a esperar para la reunión de oración? Y entonces no me va a creer que estoy en comunión con Dios. Entonces la gente sucumbe a esa presión, sucumbe a ese tipo de vida, se aleja de la palabra de Dios, se desconecta de Cristo y quita la vista de Cristo. Y no solamente eso, se ponen a sí mismos en una situación donde quedan atrapados en un estilo de vida donde llega un momento que ya no reconocen qué es verdad y qué es mentira, porque viven en un mundo de fantasía espiritual. Entonces, huya del misticismo, corra hacia la palabra de Dios. Usted no es llamado a ser un creyente de segunda, usted es llamado a entender que ha sido hecho completo en Cristo. Y esta es la triste realidad, ¿no?, de aquellos que dejan su mente a un lado al punto que olvidan, como les digo, qué es verdad, qué es mentira, ¿no? Pero bueno, ¿sabe qué es peligroso también de esto? Que la misma gente que vive en ese tipo de estilo de vida, que muchas veces terminan diciendo mentiras a modo de sonar espiritual, luego quieren ir a predicar el evangelio de la verdad a los inconversos. Y Pablo dice en Gálatas 2:5, de la verdad del evangelio, el mismo evangelio que son las buenas nuevas de salvación en Cristo, ¿quién es quién? El camino y la verdad y la vida. Entonces, no podemos plagar nuestra vida de subjetivismo, de misticismo, ¿no? Porque esto nos aleja de la realidad, esto nos hace dejar de hablar la verdad. Esto nos pone en una situación que con una conciencia verdaderamente que esté entrenada por la palabra de Dios, no podemos salir a evangelizar. ¿Cómo va a salir a evangelizar de la verdad cuando usted vive una vida de mentira? El misticismo es la religión de la subjetividad que deja a un lado a Cristo y a su verdad. Pero bueno, volvamos a Colosas y el tema de los ángeles. En Colosas algunos confesaban seguir a Cristo y también hablaban de la veneración a estos ángeles. Se cree que esto tenía lugar en el contexto de la magia que había y existía en los círculos paganos. Ahora, la pregunta que uno se debe hacer acá es, ¿cómo es que estos maestros lograban ejercer intimidación si estaban haciendo este tipo de cosas? ¿Cómo la gente no lograba discernir lo que estaban haciendo y les escuchaban? Bueno, una vez más, hermanos, amigos, cuando la religión es acerca de la persona y no acerca de Dios, entonces el discernimiento no existe. Cuando la religión es acerca de satisfacer las necesidades de las personas, es ahí cuando el subjetivismo entra en juego, porque es todo acerca de mí, no es acerca de Dios. Para que sea acerca de Dios, yo veo que la palabra de Dios y estoy forzado a morir a mí mismo cada día. Pero la mayoría de las religiones, ¿no?, y muchas iglesias llamadas cristianas, es todo acerca de uno. ¿Cómo me puedo sentir bien hoy? Nada de morir a mí mismo, mortificar mi pecado, ¿no?, y dejar que Dios me hable a través de su palabra. Bueno, los iniciados en esa religión, ¿no?, muchas religiones en la zona de Colosas, ¿no?, se iniciaban a través de pasar por este rito de iniciación y en su afán de ser aceptados pasaban por alto justamente su mente y no pensaban, solo aceptaban lo que querían escuchar. Y ellos también sucumbían envanecidos a causa de ¿qué? De su mente carnal. Cuando se habla aquí de adoración a los ángeles, quiero aclarar esto. Era una descripción apropiada de invocar a los ángeles en invocaciones mágicas para pedir ¿qué? Ayuda y protección a estos seres, ¿no?, contra los poderes malignos en los asuntos de la vida cotidiana. Estaba lleno de, como verá, esto no es nada cristiano, ¿no?
lleno de superstición. Y esto era parte de la iniciación en esta religión mística. Y es explicada, bueno, en una frase que usa ahí entrando en las cosas que había visto. Pero bueno, este tipo de iniciación era lo que es la segunda parte o una segunda etapa de esta iniciación, totalmente equivocada, ¿no? De esta iniciación totalmente mística, donde la persona era conducida a través de una serie de experiencias visionarias extáticas. Entonces, estos iniciados, estos nuevos convertidos debían pasar por esta, vital experiencia, según ellos, donde estuvieran victoriosos para poder obtener este conocimiento y esta autoridad que los pusiera por encima de ¿qué? De los demás y pudieran juzgar, ¿no? Mientras que ellos mismos habían sido liberados de todo esto, los demás no. Y este es el error, este es el mundo del misticismo. No tiene fondo en lo que tiene que ver con locuras desenfrenadas e imaginaciones sin límites. Y como verán, todo se vuelve a repetir. Porque en Colosas algunos creían que los espíritus malignos, temibles poderes, espíritus malignos, eran tan temibles para ellos que ellos necesitaban una ayuda extra que no proviniera de Cristo. Entonces se prestaban a todo este tipo de cosas para que estos ángeles los protegieran a ellos de estas influencias malignas negativas, ¿no? Pero bueno, Pablo, que conoce y predica la verdad, les dice con objetividad de la revelación divina, condenando a estos falsos maestros, los acusa de que ellos mismos estaban siendo parte de esta presente maldad que está siendo llevada a cabo y tratando de imponerla a estos creyentes en Colosas. Ahora, espero que usted a este tiempo ya entienda por qué Pablo les está diciendo que no caigan y no se rindan al canto de hadas de estos falsos maestros. Porque el creyente ya ha sido completo en Cristo. Ya habían muerto con Cristo a estos principios elementales, rudimentarios de la fe del hombre, que estaba llena de miedos a estas supersticiones. Así que huya del misticismo. Corra hacia la palabra de Dios. Usted no es un creyente de segunda, usted ha sido hecho completo en Cristo. No había necesidad de que se sometieran a estas reglas innecesarias y regulaciones, como dice más adelante uno de los versículos, no manipules, no gustes, no toques. Esto era volver a la esclavitud espiritual de la cual Cristo los había salvado. Así que, conforme consideramos el misticismo, que es la religión de la subjetividad, debo poner justamente esa señal de peligro acerca de los ángeles, ¿no? Entonces, tristemente, hay gente en nuestras iglesias que todavía tiene ese tipo de supersticiones, ¿no? Y muchas personas bien intencionadas, equivocadamente creen que lo religiosamente correcto hacer es mostrar una reverencia por los ángeles, ¿no? Al punto de que algunos también entran en una devoción por los ángeles. Algunos también entran en el error de orar a los ángeles, cuando claramente esto es una violación de 1 de Timoteo 2:5, donde se nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bueno, no solamente eso está equivocado, sino vamos a hacer de cuenta que en verdad se aparece un ángel, y no alguien que se llame ángel, ¿ok? Un ángel de verdad, no está bien que usted se arrodille, ¿no? ¿Por qué? Porque es darle un crédito que no se merecen, o no, es adorar de una manera u otra a un ser creado por Dios. Pero había gente en Colosas, y increíblemente hay gente todavía nueva en la fe, en muchas iglesias, que tiene un altar en honor a estos ángeles. Y esto es idolatría. Esto es algo completamente prohibido, ¿no? Pero para cerrar, quiero que se quede con esto. Los hermanos que sucumben a las presiones de los místicos deben tener mucho cuidado, ¿no? Porque si bien los ángeles verdaderos no predican mala doctrina, obviamente, los ángeles caídos sí lo hacen. Y esto lo vemos claramente en el caso del ángel Moroni, revelándole falsa revelación a este falso profeta llamado José Smith. O sea, hay ángeles caídos.
¿Y qué pasa si a un místico en estas iglesias que está totalmente desconectado de Cristo, no conoce la palabra, un ángel se le aparece? Esa persona le va a creer cualquier cosa. ¿Por qué? Bueno, porque va a estar basando su vida en visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose, no tomándose de la cabeza que es Cristo. Y ese es el gran problema del misticismo. Es la religión de la subjetividad, pero no es la religión de Cristo. Bueno, tenemos que detenernos aquí. La semana que viene, conforme miramos el versículo 19, vamos a ver la causa del error. ¿Qué estaba causando este error? ¿Qué causa el error de ser un místico? Bueno, y quiero terminar con esto. Recuerde que esta palabra y mismo este mensaje, la palabra de Pablo y mi mensaje está diseñada a proteger a las ovejas de Cristo. Yo no vengo acá a apalear ni a ser enemigo, crearme enemigos innecesarios. Es mi corazón pastoral, es el corazón de ver a las ovejas de Cristo siendo engañadas, que me hace hablar lo que la palabra de Dios dice. Porque yo no puedo hablar de revelaciones caprichosas nacidas de mi corazón, tengo que hablar de la palabra de Dios. Así que, conforme terminamos, hágame un favor, huya del misticismo, corra a la palabra de Dios, no acepte ser tratado como un creyente de segunda categoría. ¿No? ¿Por qué? Porque usted ha sido hecho completo en Cristo, no le falta nada. Y la guía que Cristo tiene para su vida, en cada área de su vida, está en la palabra de Dios. Oremos juntos. Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por el corazón pastoral del apóstol Pablo, que escribiendo desde la cárcel en Roma, no puede soportar a lo que estos creyentes están siendo sometidos. Su corazón se dolía al ver que estos creyentes estaban aún escuchando a estos falsos maestros, que a través del legalismo, a través de filosofías falsas y a través de lo que vimos hoy, misticismo, estaban tratando de desviar sus ojos de ti, de la cabeza. Los estaban desconectando de la cabeza que eres tú, nuestro amado Dios y Salvador, Jesucristo. Te amamos, Señor. Bendice esta congregación y permite que disfrutemos el tema de que somos creyentes hechos completos en ti. Ayúdanos a vivir para tu gloria, para tu honra. Amén. Bueno, Señor le bendiga.